Buenas, ¿cómo están? Esta es la clase que les pregrabé. eh, para que no sea tan largo, voy a evitar los ejemplos. A lo sumo, cuando nos veamos en clase y toque el tema directamente de dilemas morales, les voy a dar ejemplos específicos para que podamos trabajar. Pero por lo pronto, arranquemos y yo les voy a mandar el PDF, cualquier cosa. Pueden poner pausa en el video, etcétera, como quieran. Bien, desarrollo moral. La ética tiene como una pregunta: ¿por qué debo obedecer la norma moral? ¿Qué razones y argumentos avalan el código moral? ¿Por qué debo seguir esta guía de acción y no otra guía de acción? Bueno, para eso la moral presenta como un conjunto de principios, por ejemplo, siempre hacer X o nunca hacer Y, un conjunto de normas, antes de A hacer B, esto es malo, aquello es bueno, y ciertas ideas de valores. A mí hay falta de normas, enter valores. Valores como respeto, libertad, lealtad, honestidad, responsabilidad, etcétera, que tratan de orientar al individuo para llevar una buena vida. Una buena vida puede ser una vida buena, justa o feliz, distintas maneras de entender el concepto de bueno. Lo bueno, justo y feliz, por lo tanto, es algo totalmente contextual. Lo moral, mayormente, como habíamos dicho al principio de este cuatrimestre, es una idea social que se expresa individualmente en cada persona. Distintas combinaciones de principios, normas y valores producen distintos conceptos de moral. Entonces, acá va a aparecer la idea de juicio moral. Es una ponderación sobre un comportamiento ante una situación. Una ponderación sobre un comportamiento ante una situación. En donde ¿qué? Se jerarquizan principios, normas y valores, se establecen consecuencias y posibilidades. Y por lo tanto se evalúa un comportamiento o se concluye un comportamiento. Tengo que hacer tal cosa, tengo que evitar tal cosa. Ese es mi juicio moral. Decir esto está bien o esto está mal. Entonces, dado que la moral está conectado al comportamiento del individuo, está íntimamente conectado con el funcionamiento de la sociedad. Cada sociedad va a proponer una moralidad que debe hacerse en cada situación. Por ejemplo, no tirar papeles en la calle. Cada ciudadano interpreta este deber moral desde su contexto. ¿Qué debo hacer si me encuentro en esa dicha situación? Si nadie me ve, no es malo tirar papeles en la calle. Esta relación entre la exigencia normativa del grupo social en el que se vive y la exigencia reflexiva personal que experimenta un individuo la situación, lleva a considerar cómo el individuo toma conciencia del comportamiento que se espera de él, toma decisiones en base a lo que esperamos de él y también toma conciencia de cómo se queda representada ante la sociedad, toma decisiones en base a lo que la gente quiere de él y cómo uno más o menos va aceptando o no aceptando las cosas de cómo lo miran. Entonces, frente a esto, les voy a hablar de distintas ideas de cómo va evolucionando, cambiando, desarrollándose los conceptos morales. Son 5 teorías, ¿no? Hay 5 teorías, cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades, y no es necesario acordársela a todas, pero sí es necesario entender que la moral es algo que vamos desarrollando en distintas etapas de nuestra vida. La primera teoría importante de desarrollo moral es la de Jean Piaget, que se llamó el desarrollo cognitivo estructural de la moral. Un nombre muy complejo, pero básicamente la idea es que todo infante tiene un desarrollo de su mente, de lo que conoce, y a la par tiene un desarrollo de lo moral. Mientras más conoces, más moral sos. Entonces, el desarrollo para Piaget del infante se divide en etapas diferenciadas por un nivel de abstracción que depende de qué puede manipular. Puede manipular objetos, conceptos abstractos, etc. Este progreso va a ser independiente de la biografía del sujeto. No importa si está mal o bien alimentado, ese desarrollo se va a dar. Según Piaget, estas etapas cognitivas son 4. Primero, una inteligencia sensorio-motriz de 0 a 2 años. Segundo, un pensamiento preoperacional antes de las matemáticas de 2 a 7 años. Tercero, un pensamiento de operación intelectual concreto de 7 a 11 años, donde aparecen los primeros vestigios de la matemática. Y después la operación formal de 11 años y en adelante, donde se pueden hacer planes a futuro. De forma complementaria a este desarrollo cognitivo, el infante experimenta el desarrollo moral. Y acá aparece la diferencia de dos conceptos que sí les va a ser necesario que lo recuerden: moral heterónoma y moral autónoma. Si recuerdan, ya estuvimos hablando de eso en clase. La moral heterónoma para Piaget corresponde a las 3 primeras etapas de los infantes: inteligencia sensoromotriz, pensamiento preoperacional y operación intelectual concreta, de 0 a 11 años o de 0 a 7 años, dependiendo cómo se interprete. Se asume que existe una voluntad más allá del uno que debe ser acatada, y el individuo, por ejemplo el infante, entiende a la norma como algo externo, como algo impuesto, como algo inalterable. Lo que dice mamá es lo que es y punto. Por lo tanto, las posibilidades de juicio morales son duales: o bueno o malo.
malo. Bueno lo que me dice mamá, malo lo que me dice que no tengo que hacer mamá. El juicio moral, por lo tanto, no entiende una intención del acto. No importa lo que yo quiero, importa el resultado. Frente a eso luego está la moral autónoma, que aparecería en la cuarta etapa, operación formal, donde se asume que uno ya tiene la voluntad para decidir su propio destino y la norma es algo acordado, igualitario, respetable, justo. Entonces el juicio moral no es dual, el juicio moral es lo que a mí me conviene, ya no es bueno o malo. Quizás hoy es bueno esto, mañana es malo lo mismo. El juicio moral analiza la intención o el comportamiento. Acá Piaget nos da unos ejemplos de cómo se puede analizar la estructura moral en base a eso. La idea de estos pensadores, de todo esto, es a través de dilemas morales, según cómo responden, vamos a saber en qué situación moral está. Entonces, le voy a dar solamente este ejemplo, los demás ejemplos léanlos ustedes, que les voy a pasar el PDF. Les voy a dar solamente este ejemplo para que entiendan cómo funciona. Entonces Piaget le comenta a una niña de 5 años un ejemplo de un caso. Dice, una vez una niña que se llama Mari quería darle a su madre una agradable sorpresa y regalarle un trozo de costura. Pero ella no sabía cómo usar las tijeras correctamente y terminó cortando un gran agujero en su vestido. Ahora la pregunta ¿es bueno o malo? Entonces, digamos que un niño de 11 años que va a evaluar la intención desde una moral autónoma va a decir la intención era buena, por lo tanto el acto fue bueno, eso fue un accidente. Pero un niño de 5 o 4 años que tiene una moral heterónoma, que depende del resultado, va a decir, no, mi mamá me dice que no juegue con las tijeras, jugar con las tijeras está mal, eso es malo. Fíjense cómo se dan argumentos distintos sobre cómo entender qué está bien y qué está mal. Todos los autores van a establecer distintas maneras de estos argumentos. Piaget lo diferencia en moral autónoma y heterónoma, pero ya veremos que, por ejemplo, Lawrence Kohlberg, que es uno de los más citados, va a dar otro concepto de argumentación. Entonces, Kohlberg es un discípulo de Piaget, coincide con Piaget, dice que la moral se desarrolla. Partimos desde lo heterónomo, donde seguimos la voluntad del otro, la voluntad del afuera, la voluntad externa, y llegamos a autónomo, donde creamos nuestra propia voluntad, es algo interno dentro de nosotros mismos. Pero no coincide con Piaget que la moral llega siempre a término, que siempre aprendemos a ser autónomos. Quizás, dice Kohlberg, quizás nunca aprendemos a ser autónomos y vivimos eternamente siguiendo las órdenes de los demás. Y también aclara que la moral no solamente se desarrolla de 0 años a 11 años, sino durante toda la etapa de nuestra vida. Entonces, lo que va a decir Kohlberg es que la moral se desarrolla en estadios. El estadio, la palabra estadio, es un nivel biológico, cognitivo de la vida de cada uno que representa qué tipo de razonamientos morales podemos hacer, qué tipo de juicios podemos expresar. El estadio moral, para Kohlberg, es como una estructura que organiza nuestras acciones y nuestros pensamientos. Yo pienso que esto es bueno, entonces tengo este tipo de acciones buenas. Yo pienso que esto es malo y tengo este tipo de acciones malas. Es bueno ayudar al otro, entonces tengo una idea de acciones buenas. Por ejemplo, darle una gasa al docente que se lastimó. Esta estructura se desarrolla según cómo el sujeto moral ha interactuado con su medio ambiente, lo que supone un desarrollo tanto cognitivo como moral. Solo cuando el sujeto comprende formalmente lo que sucede, puede evaluarlo moralmente. Es decir, nosotros tenemos que comprender la situación en el aula, en la escuela, en la casa, en la calle, y una vez que comprendemos decimos, bueno, esto es bueno o esto es malo, y ante lo bueno o malo actúo así o asá. Entonces, siempre hay una evaluación cognitiva, pero la evaluación cognitiva para Kohlberg no es necesaria. El ambiente social ofrece la materia de trabajo, grupos sociales, familia, escuela, trabajo o interacciones sociales, cómo me relaciono con mis familiares, mis amistades y compañeros, y sobre eso veo qué normas quiero seguir o qué leyes reconozco como vigentes en mi manera de actuar o en mi comportamiento. El ambiente lleva a que el individuo interiorice ciertos principios de acción y que luego, por lo tanto, decida qué hacer. Y acá hay un enorme cuadro que presenta Kohlberg, que siempre se los toman en las mesas de exámenes, que habla de 3 niveles. El nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional. Ustedes
mayormente trabajan con estos dos niveles. Estudiantes que tienen preconvencional, que entienden la moral de una manera heterónoma, que viene otra persona y le dice, mi mamá, mi papá, o el nivel convencional, donde cada uno autónomamente se define. Si se fijan bien, cada nivel se subdivide en dos estadios. Estadio 1, estadio 2, después está el 3 y el 4, porque van como siempre en desarrollo. Acá yo les he puesto cómo se llama cada estadio, hasta qué edad sigue, qué valores se toman y qué tipo de argumentos. Les voy a leer solamente el estadio 1 y el 3 para que quede claro. Entonces, en el nivel preconvencional, donde la moral es heterónoma, viene alguien de arriba y me dice, tenemos por ejemplo hasta los 3 años que yo sigo algo porque por miedo a que me castiguen. Tengo que hacer esto porque si no me retan, ¿no? La razón es, me lo ordenó mi mamá. O ¿cómo puedo evitar el castigo? ¿Cuál es el valor acá? Y no tengo ningún valor. Yo sigo la norma de manera ciega. Si yo quiebro la norma, me van a castigar. Por ejemplo, me van a sacar el juguete. Acá, en la moral convencional, tenemos ya expectativas. Es decir, yo tengo la idea de querer ser buena persona. Ser buen hijo, buen hermano, buen amigo, ser bueno. Entonces, ¿qué argumentos doy? Bueno, como quiero ser buen hijo, voy a hacer, qué sé yo, tender la cama. Y acá ustedes lean detenidamente cada uno de estos estadios y estos valores y se van a dar cuenta de que cada uno tiene una manera de dar razones de por qué considero que esto es bueno o de por qué considero que esto es malo. Entonces, ¿cómo saber en qué estadio se encuentra un sujeto moral? ¿Cómo saber si está en el estadio 1 o 3 o en el nivel preconvencional o en el nivel postconvencional? Kohlberg nos dice que tenemos que hacer una entrevista. Le presentamos dilemas hipotéticos, historias cortas que describen situaciones que plantean un conflicto moral, en donde el sujeto debe elegir un valor entre dos valores en conflicto. A nosotros como docentes no nos importa el valor que elija, importa el argumento que da. No importa el valor que elija, importa el argumento que da. Según qué razones va a dar, se podrá saber en qué estadio se encuentra. Entonces acá tienen un claro ejemplo de entrevista de juicio moral donde se presenta un caso y se hacen preguntas. De vuelta, no importa qué opción tome, qué por qué. Acá tienen como varios por qué, A, B, C y D. No importa con qué por qué está de acuerdo, sino que el tipo de por qué que siga le va a establecer o le va a relacionar con alguno de estos estadios y con alguno de estos niveles. Bien, esta idea de Kohlberg se va a mantener en los siguientes intérpretes, es decir, los próximos post-kohlbergianos van a seguir esta idea de cómo te parás a la manera de explicar por qué defendés cierto valor o cierto otro valor en un dilema moral, va a establecer cómo está tu desarrollo. Eso es una idea que se mantiene hoy en día. El tema de vuelta, según qué razones doy para explicar por qué me parece bueno o malo algo, dice en qué nivel de desarrollo moral me encuentro. Y acá tenemos, por ejemplo, otro pensador que es George Lynn. George Lynn es un discípulo de Kohlberg, de ahora en más van a ser todos discípulos de Kohlberg. Muchos de ellos están vivos. Lynn está de acuerdo con Kohlberg en la idea de que el juicio moral es una capacidad del sujeto para tomar sus propias decisiones en base a principios internos y actuar de acuerdo a ciertas decisiones. Uno actúa en conformidad de sus propias decisiones. Pero desacuerda con Kohlberg porque él cree que el juicio no es un cálculo de posibilidades. Tengo 50% de elegir A o 50% de elegir B. Porque no es decidir moralmente algo puramente racional. La moral también está afectada por emociones, afectos, sentimientos, lo que puede llevar no solamente a que progresemos constantemente, sino que emocionalmente tengamos una regresión. Quizás yo defiendo la vida de todo o digo la vida es sagrada hasta que emocionalmente me afecta de una manera, que sé yo, pierdo un ser querido y aún regreso, ya no defiendo la vida y me pongo en un modo psycho killer y ataco a la persona que lastimó a mi ser querido. Entonces, lo que va a decir George Lynn es que tenemos que pensar
a la moral y el desarrollo moral como un debate, una discusión constante, y va a proponer un sistema de formación, de evaluación moral a través de la discusión. Partimos de dilemas que estimulan el juicio, pero siempre promoviendo el debate, poniéndonos de acuerdo de que ninguna respuesta es la final y que lo importante es cómo vamos discutiendo esto. Este método tiene como un punto generar un test de juicio moral, es decir, cómo el sujeto es capaz para dar argumentos según sus propios estándares morales, según lo que acepta como válido, según qué tan claro es para exponer su postura, porque a veces hay gente que no puede dar claridad de por qué defiende A o defiende B. Entonces el test del juicio moral busca no solamente por qué se defiende que algo es bueno o malo, sino qué tan claro es y según cómo va relacionando esto con otros eventos. Cada acción, la idea es, cada acción que se propone es entenderla desde dos comportamientos posibles, a favor y en contra, el que me interesa seguir y el que no me interesa, explicar por qué quiero seguir lo que quiero seguir y explicar por qué no quiero seguir lo que no quiero seguir. Entonces, el nivel de moralidad se define según mi competencia para resolver el conflicto discutiendo con otros, donde les explico, chicos, no sigan esto, y resolver conflictos sin acudir a la violencia o engaño. Más vale que hagan todo lo que yo digo, si no los reviento, eso muestra un bajo nivel de juicio moral. Y este test, como lo ven acá, habla de un porcentaje. Si se están fijando, este -4 y este +4, habla de que cada uno de nosotros tiene que mostrar qué tan de acuerdo o desacuerdo está con el argumento. Por ejemplo, qué tan aceptable te encuentras con el argumento a favor del doctor. Muy desacuerdo es -4, fuertemente o muy de acuerdo es +4. Fíjense los niveles que hay. -4 es lo más desacuerdo posible. +4 es, bueno, medianamente en desacuerdo. Y +4 es totalmente de acuerdo. O -4 es, bueno, medianamente en acuerdo. Todo esto genera un número, una curva que me va a permitir a mí ver cómo van cambiando los argumentos. Y si se dan cuenta, muestra dos lecturas. El médico optó por darle la morfina y el médico no optó por darle la morfina. Lean los test, los ejemplos son muy interesantes. Creo que todos los ejemplos los saqué del libro, así que pueden leer el capítulo y queda más claro. Después tenemos a James Ratz con el desarrollo práctico de la moral. Bueno, Ratz va a estar de acuerdo con Kohlberg en que el juicio moral empieza con el conocimiento del sujeto, que hay un progreso cognitivo y etario que tiene que ver con la edad, que pasamos de lo convencional a lo postconvencional, pero no está de acuerdo en que el juicio moral depende únicamente de los conocimientos. Esto comparte con Lin. Y tampoco está de acuerdo de que el juicio moral es solamente una parte del sujeto moral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el afirmar que algo es bueno y malo no es todo lo que el sujeto moral puede hacer, porque el sujeto moral puede generar preguntas morales. ¿Esto es bueno o esto es malo? El sujeto moral puede pensar distintas acciones morales sin estar de acuerdo. Por ejemplo, entiendo que para algunas personas es bueno escuchar trap, pero no por eso yo voy a hacer un juicio a favor o en contra. Entonces, ¿qué hace este Ratz? Busca la idea de lo más práctico de la moral. Nos presenta un conjunto de preguntas, ¿no? Como la situación desde el punto de vista del sujeto, desde el comportamiento del sujeto, desde la moralidad, desde las intenciones, y trata de entender qué componentes entran a la hora de definir lo que es bueno y lo malo. Entonces va a decir, hay componentes de la sensibilidad, hay componentes de la premeditación, hay componentes de la motivación y hay componentes del carácter. Si se fijan bien, la parte de afirmar esto es bueno o esto es malo no es solamente todo lo que importa, porque acá importa cómo me siento, qué espero, cuáles son mis motivaciones y cómo es mi propia identidad.
La idea de Retz es entender una cuestión de la moral de estas 4 capacidades: sensibilidad, premeditación, motivación y carácter, donde se busca un sujeto que pueda ser bueno en un aspecto pero malo en otro. Nadie es completamente bueno en todo o completamente malo en todo, lo que supone que ciertas capacidades responden mejor a distintos contextos. La moral es un aprendizaje práctico que depende de situaciones específicas, y si yo pasé por esas situaciones voy a ser más diestro, más hábil que otros que no han pasado o que han pasado solamente hipotéticamente. Entonces, las capacidades morales se desarrollan según las prácticas, según los contextos, según las situaciones, según las personas. Entonces, acá aparece un esquema de interrogantes donde fuerzan o motivan a desarrollar la empatía y la imaginación de escenarios para poder decir, bueno, si te pasara tal cosa, ¿cómo actuarías? ¿Qué harías? Y acá está el esquema de cómo van funcionando las prácticas morales según la edad y según las habilidades: intereses primarios, mantenimiento de normas o postconvencional. Fíjense que se divide por edades y por etapas. Creo que es bastante claro, es muy esquemático todos estos autores. Si ustedes se fijan, cada uno tiene su propio esquema. No les estoy diciendo que se acuerden los esquemas de memoria, pero sí tienen que finalmente defender un esquema por sobre lo demás. Vean cuál es el que más les parece, la bota que mejor les calza. Mayormente las instituciones educativas se tiran con Colbert. Yo no soy muy fanático de Colbert, pero bueno, mayormente se tiran con ese. Y también este autor, como lo demás, toma todo un ejemplo moral. Fíjense, siempre son dilemas morales, pero van cambiando las preguntas, ¿no? Hasta dónde se van a respetar la leyes de comunidad, robar en tal caso produce un bien total para toda la sociedad, etc. Los 4 más importantes para resolver urgentemente muestra cómo nosotros vamos evaluando nuestras propias prácticas morales según los contextos y según las decisiones que tomamos, muestra cierta experticia, cierta habilidad, cierto ejercicio. Y por último, mi favorita, Carol Gilligan, que habla de un problema que tiene Colbert. Dice, o sea, está en desacuerdo con Colbert, fíjense, entrada con el desacuerdo antes con el acuerdo, porque los estudios de Colbert y de la mayoría de los autores que estuve hablando hasta recién siempre fueron sujetos masculinos. Se dejó de lado el sujeto femenino, se rechazó el punto de vista femenino. Entonces, esta idea de los estadios, bien, se aplica sobre sujetos masculinos y esto está totalmente sesgado. Para Gilligan hay que ampliar el sujeto moral, hay que incorporar diversos puntos de vista, hay que quebrar el privilegio de la mirada masculina y poner a prueba los dilemas morales con otros sujetos, y encima no con dilemas hipotéticos, qué pasaría si perdés cierta medicina importante, sino con dilemas reales que atraviesan los individuos según sus edades. Gilligan va a hablar en este caso de aborto, control de la natalidad, responsabilidad con otros, abuso físico, porque la meta de la ética para Gilligan es desarrollar una ética del cuidado, aprender a cuidar entre nosotros, es decir, decisiones morales basadas en situaciones y en contextos y que motivan a proteger los sentimientos y las normas. Frente a eso, está de acuerdo con Colbert sobre la importancia de la ética y la justicia, la idea de una justicia imparcial y la neutralidad de los derechos. Por eso, Gilligan va a hablar sobre la moral afectiva. Es necesario desarrollar una moral orientada hacia el cuidado y la justicia. Los individuos perciben la realidad de la sociedad de 2 formas complementarias: una idea de autonomía, en donde lo neutral, lo imparcial y lo justo tiene sentido, y una idea relacional, en donde el contexto, las circunstancias con uno y el otro y la responsabilidad común tienen su propio sentido. La ética, para Gilligan, es el desarrollo de una voz personal, en donde decimos qué vemos, qué hacemos, qué sentimos. Se habla en relación al otro para identificar cómo asistir al prójimo, para decidir cómo necesitamos que nos asistan. Se habla para conocerse y reconocerse. Los dilemas morales ayudan a desarrollar la idea de lo que me importa, lo que nos importa, lo que refuerza acciones democráticas. Y acá van a ver que en el cuadro de Gilligan aparecen los casos femeninos, es decir, cómo a la mujer se la obliga a tener ciertos valores con un estereotipo. Por ejemplo, la mujer tiene que aprender a cuidar a los otros y tiene que relegarse de sí misma, quedándose siempre en segundo plano. En ese modo no le enseñan a practicar una moral autónoma y siempre le enseñan a tener una moral heterónoma. Tiene que seguir el mandato femenino patriarcal. Este esquema tiende a
para mi modo de ver, ser más adecuado porque muestra la manera en cómo se discriminan. Y fíjense que los niveles preconvencionales de Colbert agarran otro nombre: preconvencional egocentrismo, convencional bondad y postconvencional no violencia. Y Gilligan incorpora también la transición, porque no es un cambio inmediato, supone todo un tránsito y un proceso de aprendizaje necesario, del egoísmo a la responsabilidad y de la bondad a la verdad. Y también tienen por ustedes, para que puedan leer, ejemplos. Bueno, sé que lo he hecho rápido, pero no le hace un video de 2 horas para romperles la cabeza. Tienen el PDF para leer y cualquier duda me preguntan. Nos estamos viendo esta semana, si todo va joya.